No son horas y la hemos rescatado del más allá. La tenemos a Juli. Juli, ¿Cómo están? bien, ¿Cómo ¿vos? va? Bien, acá. Como en las viejas ¿Cómo épocas, Juli, estamos. Sí, se dan cuenta? ¿Te acordás cuando hablábamos mucho por teléfono? Se súper corta. Se súper corta, ¿me escuchás bien ahora? Bueno, hablemos, me parece que un poco mejor. Sí. Bueno, vamos directamente con la sección, así no te demoro y tratamos de no abusar de la tecnología ni de las comunicaciones. Pero muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que por ahí no está tan en agenda, pero que salió como noticia en los diarios hoy, en algunos diarios nada más, y es que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en Chaco finalmente ordenó una reparación histórica millonaria al pueblo Com por la masacre de Napalpí, por genocidio en particular. Esto es una causa que hace 16 años está en juicio, o sea, se inició en el 2004, la inició el pueblo Com a través de la Asociación Civil La Matanza, y tuvieron distintas instancias, y en este caso lo que salió es un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones con las juezas María de Nogens y Rocío Alcalá. El monto que dice la justicia que el Estado Nacional debe pagar al pueblo Com por esta situación es de 375 millones de pesos, además de otro tipo de requisitos relacionados a que no se repita el hecho, por ejemplo. Es bastante fuerte escuchar el número, primero porque, bueno, más allá de la devaluación, ¿no? Pero es un número grande que resuena, es un resarcimiento económico por un genocidio, es una causa relacionada a derechos humanos, y además sucedió esto hace más de 90 años, 96 años, Sí. que sucedió el hecho en Napalpí. A ver, yo no sé si vamos a tener muchas repercusiones, yo no sé si va a salir mucho en los medios esta situación, pero es un precedente interesante en términos de derechos humanos, o sea, esta masacre, esto que sucedió en 1919 de julio de 1924 en el Chaco, fue una matanza que hizo la policía en ese tiempo, durante el gobierno de Marcelo T. Alvear, porque estas personas estaban reclamando por las condiciones de semiesclavitud en la que estaban viviendo. Eran trabajadores del algodón y de los obrajes del norte del país. En ese momento, Chaco no era una provincia todavía. Es una situación similar en algunos aspectos a los que sucedieron en otros lados, por ejemplo, la Patagonia. Está, por supuesto, vinculado con la matanza de los pueblos originarios cuando se empezó a extender el Estado Nacional, así como sucedió con la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, el genocidio del pueblo mapuche Tehuelche. En el norte pasó otro tanto, y unos años después, en este caso por un reclamo por mejores condiciones de vida y de trabajo de estas personas de la comunidad Com en el Chaco. Les voy a comentar algunos de los argumentos que me parece que son interesantes para tener en cuenta. En principio, se reconoce que hay una acción genocida, y también se sancionó esto porque una negación del hecho por parte del Estado en sus discursos oficiales sobre qué había pasado en ese momento. La historia oficial durante muchos años dijo enfrentamiento entre indígenas, no habló ni de masacre ni de genocidio. El fallo fue no solamente por la muerte de estas personas, que son más 1.300 personas, me parece que es que se mataron, o 1.500, perdón, que finalmente fueron asesinadas, no solo en ese día, sino las consecuencias posteriores que sucedieron a la matanza, y el fallo es interesante porque cuenta muy detalladamente por qué se tomó esa decisión. La Cámara dice
en el fallo que se da a 96 años del momento en que se perpetró la matanza de los pueblos indígenas y da especificaciones de lo que sucedió. Fue un juicio muy, muy largo, donde hubo peritos de distintas instancias, la antropología forense, no lo que vemos en otros casos de genocidio, y no solo se pidió este resarcimiento económico, como les decía yo, de 375 millones de pesos, sino que además se pidió que, se pidió que qué va a hacer o qué va a suceder con ese dinero, qué va a pasar con ese dinero, porque quien hizo el juicio, quien inició el juicio, quien está reclamando, hizo todo este reclamo, hizo todo este laburo, es una organización civil, una asociación, no directamente el pueblo com, sino una asociación o representación del pueblo com, que esto es una acción que se puede hacer desde la reforma de la Constitución del 94. Juli, Sí. ¿cómo andas? Mira, el tema de del resarcimiento económico, ¿no es preferible tal vez para ellos, o no valorarían muchísimo más que les den tierras en vez de que les den tanta plata? Es que el pueblo, es un resarcimiento al pueblo com. Sí. ¿Y a quién pertenece el pueblo com? Toda aquella persona que se autoidentifique como com. Sí, Con lo cual, ¿cómo se va a bajar ese dinero? Es un tema. sí. Dentro de la sentencia, lo que dictan las juezas es que haya un plan de inversiones públicas y por otro lado, que es un poco lo que decís vos, calidad de vida, no solo dinero, sino un plan de inversiones públicas y constituir una mesa de diálogo Bien. con esta asociación, que es la que planteó el juicio, para ver cómo sigue el destino de los fondos. Y la forma de calcular en estos casos cómo se van a cómo se va a repartir el dinero o en qué momento es a través del cálculo del salario mínimo vital y móvil. Según ese cálculo se deben pagar 1.800 salarios mínimos vitales y móviles en 5 años y otros 19.000 para trabajar en infraestructura con un lapso de 10 años. Es muy específico el juicio en cuanto a este tipo de cosas, así que viene por ese lado, Petro. Ok. ¿Hay jurisprudencia, Juli, de esto? ¿Cómo? ¿Hay jurisprudencia histórica de algún caso similar de esto? Está sentando un precedente no solo en Argentina, sino en América Latina. Nosotros tenemos los juicios de lesa humanidad o por Sí. genocidio vinculados a la dictadura cívico-militar de 66. Y en otros países hay algunos casos, pero no, creo que no tan fuertes. Muchas veces cuando suceden estas cosas no son en las cortes nacionales, sino son condenas desde las organizaciones de derechos humanos internacionales, en instancias internacionales, en situaciones en que se litiga a nivel internacional, digamos, y que se condenan los estados, pero no necesariamente después los estados accionan en función de eso. Pero es realmente un precedente y es algo importante. Hay otras acciones dando vueltas, una particular, también un reclamo del pueblo Pilagá, que también está en el norte, respecto a víctimas vinculadas, pero bueno, por ahora salió este fallo. Hubo una sentencia anterior, porque como les dije, esto es de la Cámara Federal de Apelaciones, o sea que ya Se apeló el hubo fallo. una primera instancia, en la que la sentencia fue en febrero de este año, y dice que en esa sentencia dice que hubo entre 400 y 1.000 víctimas, y fue un hecho cometido por el Estado Nacional según los documentos que se presentan en particular en la causa. Uno de los documentos interesantes que se presentó, uno de los aportes importantes, cuenta hoy la periodista, pero se me escapó el nombre, una colega de Página 12, cuenta que uno de los importantes documentos que se presentaron en versión taquigráfica, es la versión taquigráfica, de la interpelación que se hizo en 1924 al ministro de Gobierno de la Nación, Sí. y que estaba guardada en la Biblioteca del Congreso Nacional, porque, claro, son 16 años de juicio que ya nos parece un montón, pero además es un hecho que sucedió hace 96 años. Claro, arrancó a los 80 años. 80 años después recién se inició el juicio. Pasaron 16 más y estamos en los 96 y salió la sentencia.
Es increíble, es mucho trabajo. Sí, declaró gente vinculada, familiares vinculados a la matanza todavía, gente que ni siquiera sabía escribir, o sea, cosas de injusticia realmente groseras, y todavía hay familiares dando vueltas y víctimas que fueron niños o niñas en ese momento. Y Juli, así que bueno, esto habilita a que crímenes de lesa humanidad, o sea, tal vez de más antiguos que se puedan ir a juicio, digo, porque a ver, o sea, pasaron 96 años, pero tal vez hay crímenes de lesa humanidad más antiguos en la Argentina o en Sudamérica que tal vez, o sea, necesitan de este apoyo judicial. Es una pregunta importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que les contaba recién de lo que pasó en la Patagonia y también en esa zona del país, en el norte, con la limpieza étnica, porque es una palabra muy dura, pero lo que pasó con los pueblos originarios cuando el Estado Nacional se estaba expandiendo tanto hacia el sur como hacia el norte. Los reclamos pasan por otro lado. En general los reclamos de las comunidades hoy tienen que ver con tierras, sí, de las que fueron expulsados por motivos distintos, o sea, desde estafas hasta estafas intrafamiliares o ventas irregulares o directamente expulsión. Había gente que la levantaban, la llevaban a otras provincias, la largaban en otra provincia y si podían volver, volvían, y así iban ocupando territorios. La zona, por ejemplo, de mucha zona de Neuquén, de la cordillera de Neuquén, que son tierras que pertenecen al Ejército Nacional, y también hay italianos e ingleses por esa zona. Una de las prácticas que hacían era esto, levantar gente de los pueblos originarios mapuche, tehuelche, los subían a lo que sea y los largaban en otra parte del territorio, y por ahí después de muchos años algunos aparecían caminando. Pero bueno, son demandas que cuestan tiempo, son años de trabajo, están vinculados con la militancia. Archivo. Total y absolutamente, claro, con los archivos que puede llegar a haber. Sí se sabe, hay mucha investigación respecto a la campaña del desierto, lo que pasó con el genocidio en la Patagonia, del mismo ejército en ese caso. Y es muy extraño y da esta sensación de sangre helada al leer algunas cosas, como por ejemplo la palabra desaparecidos. Hay vocabulario, hay conceptos, hay formas de operar, y cosas que ha hecho el ejército en esa época ya, a fines de 1800, que después se replican de alguna forma en la dictadura, en particular de la 76, que es la que tenemos más a flor de piel, porque es la que está todo el tiempo sobrevolando, digamos, la agenda de noticias, son los juicios que están dando vueltas constantemente. Pero sí es un precedente muy importante. Probablemente esto no termine acá, probablemente esto continúe, probablemente el Estado Nacional apele a la sentencia. De todos modos, más allá de que se apele, hay un reconocimiento que está dado, que se inscribe en línea con toda la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una de estas cortes, esta corte internacional donde van los casos cuando la nación no actúa, la justicia nacional no actúa. Y bueno, sigue en camino otro fallo sobre el pueblo Pilagá, de una masacre de 1947, bastante más acá en el tiempo, que probablemente, bueno, veamos noticias de eso. Pero bueno, como noticia es muy importante. 96 años es un montón. Todavía las consecuencias, más allá de la masacre y la muerte, ¿no? Las consecuencias en la calidad de vida de la gente son palpables. Irreparables son, Julia, aparte de palpables. Irreparables. No hay generaciones plata, y generaciones. No hay plata que lo pueda pagar. Rodri, ¿alguna consulta? Sí, me preguntaba si esto sale de, digamos, la indemnización, no sé cómo llamarlo, el resarcimiento, ¿lo tiene que hacer el Estado Nacional o el Estado Provincial?
El Estado Nacional. El Estado Nacional porque en ese momento, por un lado, no existía la provincia de Chaco, pero por el otro lado eran acciones tomadas desde Buenos Aires, que se hablaron en su momento con los dirigentes de la época, creo que era el ministro de Gobierno que les mencioné recién, ese documento que apareció en la Biblioteca Nacional, y por otro lado los crímenes de esa humanidad son federales. Claro. Así Okay. que en este caso en particular es contra el Estado Nacional. Es contra el Estado. ¿Y se sabe quién representa al Estado, digamos? ¿Sería el abogado defensor del Estado o el fiscal? El nombre no lo tengo. Ok, pero él tiene derecho, digamos, todavía a apelar. Esto no es de última instancia. No, la última instancia siempre es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema, ok. Sí. Entonces, esto va todavía por tribunales federales. Sí. Pasó la primera instancia, pasó la Cámara Federal de Apelaciones, que es esta que estamos hablando ahora, y va a seguir su caminito, y la última instancia que tiene todo juicio de cualquier tipo, digamos, en la Corte Suprema. De todos modos, como les digo y como dicen los mismos abogados de la organización, es un precedente muy importante. Sí. Y hay que ver si el Estado, o sea, para apelar a lo sumo necesita presentar más pruebas que le den un poco la razón, y evidentemente no creo que las encuentre, ¿no? Es complejo, no creo. El fallo anterior iba, por ejemplo, hablaba el que salió en febrero, de menos personas afectadas. Okay. Después hablaba de cómo probar, o sea, cómo se va a hacer el resarcimiento de ese daño moral y espiritual a quién, si a las familias afectadas o también al pueblo en general, digamos, si hay que acreditar o no el vínculo con certificados de nacimiento de función, todo ese tipo de cosas. En esta instancia no está eso, pero en la instancia anterior sí. El tema es que la falta, por ejemplo, de partidas de nacimiento y difunción para establecer un vínculo y de ahí hablar de víctimas y de ahí llegar a un número, claro, en términos, para hacerlos así muy fríos económicos, es difícil porque frente a tal irregularidad, o sea, más allá de la masacre, la muerte, el genocidio que significó en general lo que pasó como hecho de lesa humanidad, ¿no? Claro, sí. Los papeles, si era una situación de semiesclavitud, se habla, ¿quién va a tener certificado de nacimiento y de función? También hay que ver si están en donde están, si se limpiaron esos papeles para tapar todo lo que sucedió, o si hay gente que nunca se inscribió en el campo, más en esa época la situación era otra, así que... Digamos que el Estado Nacional lo único que puede llegar a apelar o cambiar del fallo, por decirlo de una forma, fueron menos personas, digamos. Es una de las cosas que podría llegar a debatir. Ahorrarse unos pesitos nada más. Ahorrarse unos pesos, pero digamos como que ya está comprobado, digamos, el hecho, y como que va a tener que poner plata. El tema es cuánta, y por el número de gente que no se sabe si se va a poder calcular de otra forma diferente a la actual, ¿no? Sí, y a ver, 96 veces es un montón, pero por otro lado todavía hay familiares vivos, con lo cual hay gente contando cosas, además del boca a boca de estas cosas que suceden. Sí, existen registros, y me parece que va a ser difícil para el Estado Nacional decir que no, o no para el Estado Nacional. En realidad esto es un tema de la justicia, no del gobierno, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, sino de la justicia nacional, digamos. Si la justicia coincide con este fallo, que realmente es muy detallado, las cosas van a seguir así como están, y vamos a ver qué pasa con los siguientes casos. Bueno. Como precedente realmente es importante. Muy bien. Bueno, Juli, buenísimo. Por favor, que se mejoren las cosas por ahí, que vuelva la luz, que vuelva la energía. Estoy oscuras. Estás oscuras desde hace un rato largo ya. Sí. Pero bueno, nada, ¿cómo viene la situación? ¿Hay alguna información de que ahora va a volver la luz? ¿Algo o no? ¿Ahí importa más? No,
No se sabe porque lo que pasó es que había tormenta de viento, ¿no? Sí. Había una alerta meteorológico por viento, hubieron vientos de más de 100 kilómetros por hora y se cayeron postes, no sé dónde, quién sabe en dónde, con lo cual Complicado. horas sin luz, claro. Que se claro. mejore todo. Qué Sí. quilombo. Besos grandes a los dos. Nos encontramos después con Rodri y a Juli ya la liberamos y que se mejoren las cosas por ahí. Muchas Dale, gracias, dale. un saludo. Cerramos segundo bloque de No Sonoras. En la web también podés encontrar una nota que escribí sobre mi primer show, La Renga en Atlanta 98. Así Wow. que de La Renga vamos a escuchar Tripa y Corazón y cerramos este segundo bloque de No Sonoras. Vamos con eso.